Amigos, sean nuevamente bienvenidos a su canal titulado La Ciencia del Derecho. Me presento, mi nombre es Jorge García. Su servidor y amigo Raúl Cortés. Antes de comenzar con el tema de hoy, queremos comunicarles que elaboramos un documento en digital con toda la información que aquí abordamos. Esto con la finalidad de que está a su alcance. En la descripción del video podrán encontrar el link que los dirigirá al Drive. Como ya vieron, el tema de hoy es la escuela clásica en el derecho penal. Así que comencemos. Para comenzar tenemos que hacernos una pregunta fundamental. ¿Qué es una escuela penal? Nos dice Jiménez de Azúa que es el cuerpo orgánico de concepciones contrapuestas sobre la legitimidad del derecho de penar, sobre la naturaleza del delito y sobre el fin de las sanciones. La escuela penal es la dirección de pensamientos que tiene una determinada orientación, trabaja con un método peculiar y responde a unos determinados presupuestos filosóficos penales. Y la importancia de las escuelas penales hoy en día es solamente didáctica. Esta es la falta de importancia se da por la imposibilidad de sistematizar en esta o aquella escuela una variedad de conceptos e ideas. Ahora bien, la siguiente pregunta que plantearemos es ¿cómo se distingue una escuela de otra? Muy bien, se distinguen entre ellas por la dirección de las ideas respecto, por la concepción de la naturaleza del delito, de la pena y por el método que usan. El método de la escuela clásica es el deductivo o lógico abstracto y por la naturaleza del delito, es decir, ¿qué es el delito para las diferentes escuelas? Para la escuela clásica, el delito es un ente jurídico. ¿Pero por qué aparecen las escuelas penales? Bueno, es porque quieren responder las siguientes preguntas. ¿Por qué se impone una sanción a un delincuente? ¿Cuál es el organismo llamado a imponerlo? ¿Cuáles son los fundamentos para hacer un juicio de valor o de desvalor de una conducta humana? ¿Cuál es la finalidad de la sanción? Y por último, ¿para qué sirve la sanción? Y es momento de preguntarnos, ¿cómo nace la escuela clásica? Los positivistas del siglo pasado, en especial Enrique Ferri, bautizaron con el nombre de escuela clásica a todo lo anterior, es decir, a las doctrinas que no se adaptaban a las nuevas ideas, a los recientes sistemas. Y es que en realidad la escuela clásica no integra un todo uniforme. Luis Jiménez de Azúa asegura que en ellas advierten tendencias diferentes, incluso opuestas, que en la época de su mayor predominio combatieron entre sí, por lo que, para tener una mejor idea, el nombre de escuela clásica fue adjudicado por Enrique Ferri con un sentido peyorativo, que no tiene en realidad la expresión clasismo. Ferri quiso significar con este título lo viejo, lo caduco. Ahora hablaremos de los presupuestos de la escuela clásica. ¿Qué son los presupuestos? Son las teorías y doctrinas dispersas que son sistematizadas por una escuela para que les sirva de fundamento. Entre los pensadores que establecen los presupuestos filosóficos penales de la primera escuela penal, es decir, la escuela clásica, tenemos a los siguientes. Número 1, Emmanuel Kant, que nos dice que la pena es un imperativo categórico, exigencia de la razón y la justicia. Su imposición no aspira a obtener fines de utilidad, sino puramente de justicia. Afirma que el mal de la pena debe ser igual del delito. En segundo lugar, Jan Romanosi niega que el fundamento del derecho penal se encuentre en el contrato social y lo afirma en el de la necesidad. El derecho penal es una defensa indirecta para evitar delitos futuros mediante la punición de los pasados y su función inmediata es la intimidación. En tercer lugar, tenemos a Friedrich Hegel, que entiende que a la voluntad irracional de que el delito es expresión, debe de oponerse a la pena representativa de la voluntad racional. El delito entonces es negación del derecho y la pena negación del delito. En cuarto lugar tenemos a Pellegrino Rossi. Este jurista político, diplomático y poeta es considerado como uno de los precursores de la escuela clásica. Para él, la pena es la remuneración del mal hecha con peso y medida por el juez legítimo. Él también nos dice que el derecho penal se manifiesta a los hombres para recordarles los principios del orden moral y darles los medios de elevación hasta la fuente celestial de la cual proviene. Como quinto y último exponente de la escuela clásica queremos citar a Anselm Feuerbach. Él nos dice que la imposición de la pena precisa una ley anterior. Supone la existencia de la acción prevista por la amenaza legal. El delito es una acción contraria al derecho, de lo demás reprimido por una pena. ¿Y qué nos dice la escuela clásica al respecto del derecho penal? Se consideró como una ciencia jurídica que debía estar incluida dentro de los límites que marca la ley, sin dejar nada al arbitrio del juez, cuyo fundamento debía ser la justicia limitada a las necesidades de defensa, buscando con ello la tutela jurídica a través del estudio de tres temas fundamentales: el delito, la pena y el juicio penal.
¿Y qué nos dice respecto al método? Bueno, consideraron que el método más apropiado para el estudio de su construcción jurídica era el racionalista o especulativo, del cual sirven las ciencias jurídico-sociales. Y respecto al delito, sostuvieron que no era un ente de hecho, sino un ente jurídico, una infracción a la ley del Estado, considerando que al definir el delito como un ente jurídico, quedaba establecido de una vez para siempre el límite perpetuo de lo prohibido, distinguiéndolo además de lo que podía ser una infracción a la ley moral o al derecho divino, que no son delito. ¿Qué nos dice respecto de la pena? Pues la consideraban como un mal, a través del cual se realiza la tutela jurídica, siendo la única consecuencia del delito. Se consideró también que el delito es la infracción de la ley del Estado, pero que ésta debe adaptarse al derecho natural, con lo que se evidencia que el objetivo del análisis no es el derecho positivo, sino un derecho ideal, que debe ser elaborado con ayuda de la razón y de las leyes estatales que han de extraer un contenido de ellas. Respecto de delincuente, no profundizaron en el estudio del delincuente, más que como autor del delito, afirmando que la imputabilidad moral y el libre albedrío son la base de su responsabilidad penal. A decir del penalista Juan Ramos, la escuela clásica no ignoraba al delincuente, sino que lo excluía porque no lo necesitaba para su construcción jurídica. Al derecho penal clásico le interesa el acto del delincuente mismo, y ni siquiera el acto solo del delincuente, sino el acto relacionado con una violación al derecho, que lo convierte en un ente jurídico. Para finalizar, queremos hablar de las concepciones o tendencias comunes dentro de la escuela clásica, las cuales son las siguientes. La igualdad. El hombre ha nacido libre en igualdad de derechos. Esta igualdad de derechos es el equivalente a la de la esencia, pues implica que la igualdad entre los sujetos, ya que la igualdad entre desiguales es la negación de la propia igualdad. Un tanto enredada la frase, pero si la piensas tiene sentido. El libre albedrío. Si todos los hombres son iguales, en todos ellos se ha depositado el bien y el mal, pero también se les ha dotado de la capacidad para elegir entre ambos caminos. Y si se ejecuta el mal, es porque se quiso, y no porque la fatalidad de la vida haya arrojado al individuo a su práctica. Entidad delito. El derecho penal debe volver sus ojos a las manifestaciones externas del acto, al objetivo. El delito es un ente jurídico, una injusticia. Solo al derecho le es dable señalar las conductas que devienen delictuosas. La imputabilidad moral. Esta deriva como consecuencia del libre albedrío, base de la ciencia penal para los clasíos. Si el hombre está facultado para discernir entre el bien y el mal y ejecuta este, debe responder de su conducta habida, cuenta de su naturaleza moral. Terminando, la escuela clásica mira preferentemente a la acción criminosa, al delito mismo con independencia de la personalidad del autor. Esto llega a ser para Carrara una especie de garantía individual al afirmar: el juez competente para conocer de la maldad del hecho no puede tener en cuenta la maldad del hombre sin rebasar el límite de sus atribuciones. Y es así como llegamos al final de este video, esperando haya sido de su agrado. Recuerden dejar su comentario, compartir y suscribirse a este su canal titulado La Ciencia del Derecho.